a varias compañeras. Bueno, buenas tardes para las personas que van llegando. Faltan unos minuticos para que empiece la clase, así que vamos a esperar que se incorporen otras personas. Mientras tanto voy a... Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tú estás moviendo las láminas, mire. No, Luzpa. Ah, también con movida propia. Mira, qué loco. Bueno. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve, perfecto. Listo. Bueno, vamos a... Tenemos ya... Sí, yo veo la pantalla. 23 participantes. Vamos a dar inicio a nuestra tercera clase de este seminario donde vamos a discutir y donde vamos a aprender y compartir. Como he señalado anteriormente, no solo la experiencia respecto del hecho de ser mujeres y en ese ejercicio cómo ejercemos nuestros derechos, sobre todo nuestro derecho a vivir libre de violencia, sino también cuáles son esas políticas públicas de los países donde estamos, de los estados donde nos desarrollamos, cuáles son las experiencias que tenemos para ir creando en este seminario pues una red que nos permite interpretar esas obligaciones internacionales que tienen los países de los que formamos parte, de la Convención de Belén do Pará en concreto, pero también de convenciones internacionales de protección de derechos humanos mucho más amplias para aquellos países que no son parte, pero que en cualquiera de los casos reconocemos los derechos humanos de las mujeres como derechos inalienables, indivisibles de la persona humana, pero específicamente también del ejercicio de nuestros propios derechos, ¿no? Digamos, la primera clase, la clase introductoria y la clase anterior hemos estado hablando de la violencia contra las mujeres como un fenómeno social que en cada uno de nuestros países de manera particular en la región tiene dimensiones alarmantes, ¿no? Vamos a ver a lo largo de este seminario contrastando
esa afirmación la vamos a contrastar con algunas cifras que vienen tanto de encuestas como de registros administrativos, que son algunos de los indicadores que vamos a ver más adelante, pero cuando hablamos de dimensiones alarmantes es que encontramos que hay una manifestaciones de violencia, no solo una, manifestaciones de violencia que se dan a lo largo de los territorios donde nosotros nos desenvolvemos y que se dan no solo en el ámbito público, sino en el ámbito privado. Así que, bueno, vamos a tomar algunos de los conceptos con los que ya trabajamos, vamos a aterrizarlos un poco más. Tuvimos la clase pasada estuvimos hablando pues del concepto de violencia que establecía la Convención de Belém do Pará y estuvimos revisando desde el principio los artículos del 1 al 5 de la Convención que nos permiten no solo tener un marco teórico, que es la violencia contra las mujeres. Entendemos que la violencia contra las mujeres es una violencia por razones de género, y entendiendo la violencia como una violencia que se da por razones de género, estuvimos estudiando algunos conceptos como estereotipos de género que nos permiten indagar algunos comportamientos socialmente masificados que comprenden relaciones de subordinación que profundizan la violencia contra las mujeres. Entonces hemos ido un poco trabajando el concepto de género, el concepto de violencia contra las mujeres, el concepto de ámbito público y ámbito privado. Hemos también trabajado el concepto que vamos a profundizar de cuáles son esas obligaciones internacionales que establece la Convención de Belém do Pará, y ahí vamos a estar trabajando hoy. Estuvimos pidiendo que ustedes revisaran tanto la decisión del caso de Lucía Pérez como decisiones donde los estereotipos de género son relevantes, como la decisión de Campo Algodonero contra México y la decisión de Fornerón e hija contra Argentina. Son dos decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que son relevantes en términos de estereotipos, porque una nos permite identificar el concepto de estereotipo, ya que va definiendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que va profundizando a lo largo de las decisiones posteriores, pero además vamos a estar hablando de la decisión de Fornerón e hija versus el Estado argentino, porque nos permite ver también cómo esos estereotipos de género no solo afectan la vida de las mujeres, también puede claramente afectar la vida de los hombres o de cualquier persona que no se encuentre también en esa heteronormatividad que conocemos como lo masculino o lo femenino en los roles asignados para los sexos biológicos. Entonces, quería saber si alguna de las personas que nos acompañan hoy tuvo chance de revisar la sentencia Fornerón y otros versus Argentina y pudiera compartir alguno de los, Mary Herrera, de los conceptos que... Hola. Hola Mary, ¿cómo estás? Bien, hola a todas. Sí, bueno, uno de los estereotipos como que muchas veces siempre la mirada la ponemos sobre la mujer y los estereotipos, ¿no? Y uno de los estereotipos que surgen en Fornerón es esta cuestión de la niña con un padre solo. Y entonces hay frases de las instancias judiciales, de los jueces a la hora de sentenciar, como, bueno, el cuidado de la niña entre un matrimonio constituido y un padre solo, el padre biológico solo, como una incapacidad del varón de ejercer tareas de amorosidad y de cuidado y que se asignan a la mujer, ¿no? Como los estereotipos sobre los roles ahí quedan evidenciados perjudicando a Fornerón y a su hija pequeña. Y otro que me resultó como muy interesante es este análisis que se hacía del tipo de vínculo que había existido entre la madre y el padre y Fornerón, digamos, ¿no? Enríquez y Fornerón, ¿no? Como que no era una relación en la cual se pensara un niño o una hija o un hijo, sino que era, decía, uno me llamó la atención, no era un fruto del amor. Entonces, a partir
partir de ahí, como ese estereotipo sobre, yo lo pensaba también sobre la sexualidad, ¿no? Sobre la forma en que varones y mujeres establecen las relaciones sexuales. Entonces, si no es dentro del noviazgo o dentro del matrimonio, la concepción y luego el ejercicio de la maternidad y la paternidad no serían tan viables. Además del estereotipo sobre los roles sexuales que aparece todo el tiempo. Y después esto de cómo la decisión de Enríquez, ¿no?, de no ejercer la maternidad respecto de esa niña, prohibió, impidió, obstaculizó el ejercicio de la paternidad. Cómo está esto estereotipado que la paternidad se da también a partir de la maternidad, muchas veces, que es la madre la que habilita, o la mujer madre la que habilita el ejercicio de la paternidad. Sí, muy interesante. Patricia y María, comentarios, reflexiones sobre... Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues a Buenas mí, tardes. además de lo que acaba de comentar nuestra compañera, una de las primeras cosas que me llamó la atención es el hecho de que se entrega a la niña a un matrimonio. El uso de la palabra matrimonio referida a cómo debe ser constituida la familia ideal. Y esto me conecta mucho con la discusión que ha habido recientemente en Colombia, promovida incluso por un referendo en favor de la familia, y etcétera, haciendo alusión a que es el matrimonio constituido por padre y madre quienes representan a la familia en legítimo derecho. Creo que allí hay un estereotipo muy poderoso que además es la base para la violación de derechos, de múltiples derechos a quienes conforman familias monoparentales o quienes no están unidas bajo el vínculo de matrimonio para la crianza y cuidado de hijos e hijas. Así es. Gracias, Patricia. María. Gracias. Buenas tardes. Mi intervención es respecto a la sentencia relacionada con la niña Pérez, en el sentido del estereotipo que nosotros vemos reflejado y que trascendió a todas las instancias judiciales frente al comportamiento de una mujer, como un comportamiento algo de pronto diferente al común denominador de un grupo social, fue tildado y se le dio una dimensión de tal manera que se pensó o que se justificó un acto de violencia de tal naturaleza que vulneró los derechos fundamentales de una mujer, como a través de esas fijaciones culturales nosotros podemos darle un viso de legalidad a un comportamiento totalmente irracional, violento y vulnerador de todos los derechos hacia un ser humano menor de edad. Todas las características que dieron de la sentencia y el análisis que hicieron decía que la niña no se comportaba como una niña, o sea, que ya sus actuaciones la hacían ver como una mujer. Esto quería decir entonces que las mujeres somos sujetos de violencia sexual por el hecho de tener una edad determinada o un comportamiento definido. O sea, no hay ningún tipo de justificación y así quedó demostrado y así quedó trazada la línea jurisprudencial en su momento muy bien ajustada en derecho, considero yo, cuando finalmente se resuelve condenar internacionalmente este hecho de vulneración de derechos fundamentales. Muchas gracias. Gracias, María. Me parece que Daniela también sí. había solicitado la palabra. Luego tenemos a Manuela Arango. ¿Daniela yo? ¿O hay otra Daniela? No, hay otra, Daniela Bercia. Ah, perdón. Ahora, pero después la bajó. Hola, yo había puesto, perdón, sí hay dos Daniela, yo soy Daniela Bersi. No levanté la mano, pero no importa, no hay inconveniente. No sé si querías, digamos, que hablara o dejo la... No, había visto, pero era la mano de Manuela que estaba debajo de ti. Manuela. Genial, gracias. Buenas tardes. Quisiera, pues como
retomando lo del caso Fornerón, no tengo más que añadir pues que lo que la compañera dijo, pero sí quisiera también como en ese asunto de los estereotipos de género, también cómo juega el asunto de la edad y cómo seguimos señalando a los niños y a las niñas como, pues si bien en derecho se supone que tienen, pues tenía más preponderancia el asunto de la niña, de la estabilidad de la niña, siguen siendo invisibles ante muchas decisiones judiciales. Entonces, Mary resumió muy bien todo lo que yo quería como compartir, pero quisiera también como dejar ahí el asunto respecto a los niños y a las niñas y también el asunto de las adolescentes, ¿cierto? Que seguimos siendo adultocentristas y por más que pensemos todo el tiempo en los niños y en las niñas, los pasamos por alto. Solo era eso, muchas gracias. Gracias. Sí, la verdad es que el caso Fornerón y otros tiene varios elementos. El primero es la gran construcción estereotípica de cómo es la familia, ¿no? La familia es de cierta y determinada manera, debe ser de cierta y determinada manera, y así, solo así, la crianza de niños y niñas podrá ser la crianza que deben tener, ¿no? Entonces ahí hay una construcción sobre cómo debe ser la familia y una construcción sobre cómo debe ser la crianza de esos niños y niñas, y además hay un silenciamiento de las necesidades de niños y niñas, porque en el caso concreto de Fornerón ve a la niña cuando la niña tiene 5 años, y a partir de la respuesta de la niña, nunca en el proceso se le pregunta a la niña qué quiere, cuál es el vínculo que quiere tener, cómo se siente, si le gusta o no le gusta. O sea, la niña está invisibilizada a lo largo de todo el proceso, a pesar de que la niña está sufriendo las consecuencias de la tensión generada, saber que tiene un padre que la quiere ver y ella no lo puede ver. Y luego, por supuesto, también hay una construcción quizás que se ve más de fondo, que es la madre mala que da a la niña, ¿no? Esa construcción de, bueno, esta mujer que realmente, porque además a la madre se le invisibiliza a lo largo de todo el proceso, a Fornerón se le invisibiliza como un padre incapaz, porque es un hombre solo, incapaz de cuidar, y se construye esta idea y esta imagen ideal de unos padres profesionales en la ciudad que pueden tener unas mejores características, ¿no? Entonces vemos como hay una construcción a lo largo de todas las decisiones de instancias en el caso Fornerón, que hicieron específicamente muy complejo además el proceso. Yo no conozco, después no conocí el seguimiento de la sentencia, pero litigué personalmente el caso y recuerdo que Fornerón decía, no solo no me la dejaron ver, no me dejaron acercarme, no me dejaron construir un vínculo. Y la gran complejidad del caso tenía que ver con cómo reconstruir el vínculo cuando ya la niña tenía 12 años, cómo vuelves a abrir un vínculo que ha sido sellado por toda una socialización, ¿no? Entonces, bueno, ese caso me parece relevante como para que veamos cómo esos vínculos operan no solo para la construcción de qué deben ser las mujeres, también para la construcción de cómo se ejerce la paternidad, cómo se ejerce la maternidad, cuando una maternidad es buena, cuando una maternidad no es buena, o cuando una familia es buena y cuando no es buena. Y eso evidentemente son de esos estereotipos de género que estuvimos hablando. No solo hablamos de los estereotipos de género referidos a las mujeres, hablamos de una sociedad construida sobre la base de unos estereotipos de género que construye sobre las diferencias biológicas características específicas. Y esos son temas que vamos a ver muy marcados, no solo en todo lo que tiene que ver en el derecho de familia, que comentábamos también en la primera clase, sino que lo vamos a ver a lo largo de estas relaciones desiguales de poder, donde las mujeres desarrollamos nuestras actividades, las actividades familiares, las actividades sociales, las actividades laborales. Perdón. ¿Sí? Yo quería justamente, acá Luciana, respecto a esto último que vos estabas diciendo de los estereotipos, simplemente como un breve aporte que me pareció en este caso, en una parte queda muy clara toda esta definición que nosotros estuvimos trabajando de estereotipos, y como la clase pasada hablábamos que estereotipar es algo normal que hacemos y que en realidad no está mal, sino que sí está mal cuando aplicamos este tipo de estereotipos de género, y en una parte del caso dice que
bueno, que fue una denegación de un derecho basada en estereotipos sobre la capacidad sin tener en cuenta las características y las circunstancias particulares del progenitor, en este caso el padre, que bueno, que impidieron una buena niñez tanto para la hija y un ejercicio de la paternidad para él. Eso nomás. Sí. Sí. ¿Alguien tuvo la oportunidad de leer Campo Algodonero? Los elementos principales de Campo Algodonero, de las personas que todavía no han hablado. ¿Algún comentario? Sí, María. Sí, de Campo Algodonero hay varias cosas. Creo que de los estereotipos que son importantes ahí para mí es el estereotipo de la mujer trabajadora, teniendo el contexto sociocultural en que se desarrolla la génesis del caso, como de pronto había el patrón arraigado de que los hombres son los que sostienen la casa, de que son los proveedores, de que son los que llevan, y culturalmente cómo se veía dentro de esa sociedad a la mujer que trabajaba. Obviamente ahí hay un estereotipo también por el fenómeno de migración, por la condición social, porque todas estas mujeres tenían unas edades, un rango de edades determinadas, obedecían a patrones, a fenómenos de migración la mayoría, pero además también trabajaban en máquinas, y esto las convertía como en unas mujeres que de alguna manera estaban saliendo, estaban marcando una diferencia frente a lo que culturalmente se venía viviendo dentro de esa sociedad. Ese estereotipo marcó tanto que marcó también y generó dificultades a las autoridades que realizaban la investigación, porque recordemos que en la mayoría al inicio se señalaba que estas mujeres, muchas habían podido cruzar la frontera, se habían podido ir con otras personas, empezaron a hacer una serie de elucubraciones frente a lo que podía ser, teniendo en cuenta la preconcepción y el prejuicio que se tenía frente a la mujer joven o la mujer trabajadora, la mujer que estaba devengando, a la madre cabeza de familia, entre comillas. Mire que impidió mirar o hacer un análisis sistemático, y fue un análisis, prácticamente fue no solamente individual, sino que nos escucharon a las víctimas indirectas, que eran los familiares, porque las mismas autoridades estaban llenas de una cantidad de prejuicios que impidieron visibilizar lo que estaba pasando, y el fenómeno fue difícil. Si no viene la corte, no hay un reconocimiento de las muertes que se estaban generando en ese momento de manera simultánea con relación a las mujeres, y jamás se hubiesen encontrado los patrones que determinaban ese tipo de violencia contra la mujer. Creo que Campo Algodonero es una de las sentencias hito para todo, y que sirve como referente, sobre todo a quienes tenemos la posibilidad de trabajar con el tema de la administración de justicia, sobre todo lo que no debemos hacer y la forma como los estereotipos influyen en la toma de decisiones nuestra. Impide realmente realizar trabajos efectivos, y esas preconcepciones que tenemos nos genera una venda que nos limita a la hora de trabajar y de tomar decisiones, incluso llegando a acomodar el derecho frente a la situación que nosotros queremos, desconociendo los derechos de las víctimas, como en este caso aconteció. Fue fatal el considerar su condición, hasta su condición social, fue objeto en ese momento de señalamiento. Claro, son mujeres pobres, son mujeres que migran, son mujeres que trabajan, todo eso se convirtió. El gran estereotipo ahí es el estereotipo de la mala mujer, de la mujer que sale del espacio que le corresponde, de la mujer que pese a que le corresponde estar en su casa, en el ámbito privado, cuidando a su familia, renuncia a esa obligación y sale a buscar lo que no se le ha perdido. ¿Dónde? No se sabe, ¿no? Entonces, específicamente el estereotipo de la mala mujer, de la mujer que no cumple con su obligación de estar en el ámbito privado. Tengo Patricia y Mary, me parece que están pidiendo la palabra, pero vamos a ir avanzando un poquito y después seguimos compartiendo. Tenemos, a ver, perdón que la computadora tiene vida propia hoy y se mueven las láminas. Bueno, queríamos aterrizar, retomar algunos conceptos que trajimos, que vimos en la semana pasada, porque luego empezamos a ver, decíamos la semana pasada que había un nuevo paradigma
el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia construye internacionalmente, en el derecho internacional de los derechos humanos, un nuevo paradigma que, como hemos señalado, de alguna manera había sido reconocido en el caso de Velázquez Rodríguez, el primer caso de la Corte Interamericana, cuando dice que el Estado puede ser responsable por la actuación de terceros no estatales. En el caso de Velázquez Rodríguez, la Corte reconoce que existe un patrón de desapariciones forzadas por personas que de alguna manera con la aquiescencia del Estado están cometiendo estos delitos, en concreto el delito de desaparición forzada. Entonces, bueno, este primer hallazgo que plantea la Corte Interamericana de que el Estado puede ser responsable por la actuación de un tercero que no es el Estado, es decir, un tercero que no es un agente estatal, se consolida en las premisas establecidas en la Convención de Belén do Pará, porque Belén do Pará reconoce que el Estado puede ser responsable por la actuación de terceros no estatales. Es decir, el Estado es responsable por lo que el tercero no estatal, que en este caso puede ser el profesor, el esposo, la pareja o cualquier otra persona, no siendo funcionario del Estado, no trabajando bajo la aquiescencia del Estado, la falta de investigación y sanción de responsables puede generar responsabilidad internacional del Estado. Y esto es un importante cambio de paradigma, en lo que tiene que ver con la responsabilidad internacional del Estado, porque entonces el Estado entra y es responsable en este ámbito internacional por la ausencia o la omisión de la debida diligencia. Y entonces ahí empezamos a analizar un poco más lo que tiene ese concepto de debida diligencia que tiene el artículo 7 desde una perspectiva muy amplia que tiene que ver con la obligación de prevenir, sancionar y erradicar esa violencia. El artículo 7, que tiene un grupo importante de literales y que les voy a pedir a todos ustedes que lo lean con atención, si bien el artículo 7b, referido a la obligación de debida diligencia para prevenir, sancionar e investigar la violencia contra las mujeres, es un compendio que tenemos que leer en total coherencia con cada una de esas obligaciones que establece el artículo 7. El artículo 7 nos habla de la necesidad de desarrollar una cantidad de acciones, obligaciones de hacer. El Estado se compromete a desarrollar. Y eso significa que para garantizar este derecho de libertad que tienen las mujeres, que tenemos las mujeres, los estados tienen que empezar a desarrollar una estructura que permita garantizar el ejercicio de los derechos previstos en la Convención. Entonces aquí tenemos también otro cambio de paradigma. Ya ese derecho de libertad que tenemos las mujeres, que es el derecho a vivir libres de violencia, ya no solo supone que el Estado no realiza acciones para que podamos vivir en libertad, sino que el Estado mueve, moviliza, articula, genera no solo políticas públicas, sino que desarrolla un aparato institucional necesario para garantizar estos derechos. Entonces, fíjense que es muy interesante porque en términos de obligaciones, fíjense que en materia de derechos humanos siempre teníamos un poco esa perspectiva de los derechos y las libertades. Y los derechos y las libertades tenían que ver con la libertad de acción, la libertad de tránsito, la libertad de expresión, libertades que se ejercían sin que el Estado pudiera, era el límite del Estado. El Estado no puede impedir que usted se mueva, el Estado no puede impedir que usted ejercite sus derechos. Pero aquí, en la Convención de Belén do Pará, la Convención lo que dice es el Estado está en la obligación de desarrollar una serie de actividades estructurales, que es lo que nos dice también el caso Campo Algodonero. El Estado está en la obligación de desarrollar y de adecuar su aparato estatal para garantizar los derechos humanos de las personas. O sea, ya no es nada más que el Estado no intervenga en la esfera personal y permita que las mujeres ejerzan sus derechos libremente, sino que requiere que el Estado genere procesos, adecue legislación, invierta en procesos, ¿para qué? Para investigar, sancionar
y erradicar la violencia. Y eso significa una serie de actividades, y por eso esa serie de actividades son las que nosotros vamos a aprender a medir. Y es lo que queremos ver con los indicadores para ver cómo progresan los estados o cómo retroceden los estados en ese ejercicio. Es lo mismo que las obligaciones progresivas del artículo 8 de la Convención. Vamos a ver en detalle el artículo 7 y el artículo 8 de la Convención, que nos genera una gama amplia de mandatos vinculados con transformación de procesos. Ya no solo es adecuar estructura, sino además generar procesos. Ya yo no solo necesito tener una oficina que responda a las denuncias, yo tengo que formar a la gente que trabaja en la oficina. Yo tengo que generar presupuesto para que las mujeres que son víctimas de violencia tengan un lugar para donde acudir. Yo tengo que presupuestar esos recursos para que el aparato institucional que yo creo pueda seguir funcionando. Yo tengo que generar una legislación que sea armónica con las obligaciones establecidas en el artículo 7. Yo tengo que generar un aparato judicial que tenga funcionarios y funcionarias que estén capacitados y capacitadas para poder recibir estas denuncias y para poder sancionar esa violencia. Yo tengo que generar un aparato productivo de múltiples aristas y de múltiples interacciones para que esa obligación de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y esa obligación de debida diligencia se pueda realmente articular. Porque si yo no establezco medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural, esa debida diligencia no puede ser ejercida. No puede ser ejercida porque pasa lo que pasa en Campo Algodonero, porque culturalmente la mujer que se va de su casa no merece ser buscada. No hay un tema administrativo porque los funcionarios que decidieron no investigar los casos no fueron investigados como cooperantes de esa violencia. Y no son investigados porque todo el mundo comprende que si una mujer abandona su casa es una mala mujer. Entonces esa mujer no merece ser buscada. No tiene carácter y no hay medidas políticas que puedan ampliar las obligaciones establecidas en términos estructurales en cada uno de los componentes de ese Estado que tiene que dar respuesta, porque yo no diseño políticas públicas para enfrentar un fenómeno del que soy consciente. ¿Por qué soy consciente? Porque tengo las denuncias de los familiares, porque tengo las estadísticas administrativas, porque sé que las mujeres desaparecen, porque sabemos que hay un riesgo concreto para las mujeres si salen en la noche en determinados lugares. Digamos, hay toda una complejidad que nos está proponiendo los artículos 7 y 8 en términos de obligaciones internacionales que generan una cantidad de actividades que ya no solo son obligaciones de no hacer del Estado en términos de garantizar libertad, sino obligaciones de hacer en términos de garantizar estructuras, procesos y medir los resultados de esos procesos para determinar si la estructura es suficiente y si los procesos son adecuados. Y eso lo vamos a ver a través de este sistema de indicadores. Vamos a ver. ¿Por qué nos interesa que ustedes vean tengan esta mirada más compleja, que ya no es solo de no se investigó o no se investigó lo suficiente, no, sino que pensemos por qué no se investiga? Porque esa mujer, o sea, empezamos con el estereotipo de la mala mujer y todo lo que acarrea ese estereotipo en esta estructura estatal, ¿no? Porque cuando comprendemos esa complejidad podemos establecer también la responsabilidad internacional del Estado frente a un riesgo manifiesto. Tenemos zonas específicas en el caso y es lo que la Corte le dice en Campo Algodonero al Estado mexicano, le dice: usted sabía que hay una situación concreta que se está dando en esa zona. Ya no es que se le está pidiendo al Estado que haga más de lo que el Estado puede. Ya lo que se le está diciendo al Estado es que usted, conociendo el riesgo que ocurre, porque el contexto ha sido determinado y ha señalado que el contexto de violencia es un contexto que merece ser atendido, aún así usted no lo atendió. Aún así usted fue omisivo
ante ese riesgo concreto. Y por eso hay una violación de esa obligación internacional, que es identificar la prevención, ya no solo en ese ejercicio que debe hacer el Estado, de garantizar a las mujeres el derecho a vivir libres de violencia, en programas de prevención, de establecimiento de cuáles son sus derechos, de estructura de Estado para que las mujeres puedan aparecer, sino que además, y plantear sus denuncias, sino que además usted no hizo nada sabiendo que las mujeres estaban corriendo riesgo en este lugar. Carolina de Aguiar está pidiendo la palabra. Hola, profesora. Saludos a todos. La cuestión de la responsabilidad internacional que discutimos en esta clase me recuerda inmediatamente el caso de María da Penha, en Brasil. Esta mujer fue disparada por la espalda mientras dormía por su propio marido, que fue declarado inocente por la justicia brasileña. Solo 15 años después de este crimen, el caso adquirió una dimensión internacional, porque María da Penha, el Centro de Justicia y Derecho Internacional y el Comité de América Latina y Caribe por la Defensa de Derechos de la Mujer denunciaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Sin embargo, incluso ante una controversia internacional de responsabilidad internacional que planteó una grave cuestión de violaciones de derechos humanos y de compromisos protegidos por tratados que el propio Estado brasileño firmó, especialmente la Convención de Belém do Pará, el país guardó silencio. Fue entonces cuando en 2001, después de recibir 4 cartas de la CIDH sin respuestas, el Estado fue considerado responsable de la negligencia frente a la violencia doméstica practicada no solo contra María, sino también contra todas las mujeres brasileñas. Entonces, años más tarde, se creó en Brasil la Ley María da Penha contra la violencia doméstica. Por lo tanto, esto es lo que tenía que comentar y me gustaría saber lo que los colegas tienen como ejemplo en sus países también. Gracias, Carolina. Efectivamente, bueno, el caso de María da Penha no llega al fondo. María da Penha es una solución amistosa y el Estado reconoce en el marco de la solución amistosa su responsabilidad, pero vale destacar que en ese caso el Estado dice no, nosotros tenemos oficinas de denuncias, nosotros tenemos una política para erradicar la violencia, nosotros tenemos, y el Estado manifiesta una cantidad de esfuerzos que hace, pero lo que dice la Comisión es que usted tiene estos esfuerzos, pero en el caso concreto de la señora María da Penha ya había venido denunciando de manera continua la violencia de la que estaba siendo víctima y el estado fue omisivo, que es lo mismo, es poner la característica del riesgo manifiesto, permite identificar una actitud omisiva del Estado, y eso es muy importante que lo podamos determinar, porque no es lo mismo el caso, exigirle al Estado, el Estado no está haciendo nada, porque la mayoría de los estados de nuestra región están haciendo cosas. En el caso concreto, después de 1994, la mayoría de los estados de nuestra región intentaron hacer legislación adecuada. La mayoría de los estados de nuestra región, en el caso concreto de Brasil, la ley María da Penha, que aún sigue siendo una ley, en su momento fue una ley relevante, hoy en día ha quedado siendo una ley relevante para lo que tiene que ver con los casos de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, dejando por fuera todo lo que tiene que ver con la violencia contra las mujeres en el ámbito público, que es algo que, como ustedes vieron, en sus propios países todavía sigue siendo deficiente, porque la mayoría de los países sanciona la violencia en el ámbito familiar, pero deja por fuera una cantidad de manifestaciones de violencia en las que las mujeres somos víctimas continuamente, la violencia en el ámbito público, la violencia en el ámbito del transporte, la violencia en el ámbito laboral, educativo, que era una de las preguntas que hacíamos para el foro de la semana pasada. Cuando las niñas son agredidas en el marco de la educación, son poco claros los canales regulares que las niñas tienen, bien para acusar a los profesores acosadores, bien para tramitar sus casos, independientemente de que la mayoría de nuestros sistemas en Latinoamérica en concreto, todos los estados son partes también de la Convención Internacional de Protección de los Derechos de los Niños y los Adolescentes. Eso significa que hay un sistema estructurado de mecanismos de atención a la niñez.
Y en ese sentido vemos que también hay una brecha que ya no solo es una brecha de reconocimiento de los derechos de la niña, sino también una brecha de reconocimiento sobre el derecho de la niña a vivir libre de violencia, cuando estamos viendo que en la mayoría de los sistemas de administración de justicia no se contempla la violación del derecho de las niñas a vivir libres de violencia en el ámbito educativo. Entonces, vamos a seguir viendo un poco más con lupa cómo este concepto de Belén do Pará, aterrizado ya en nuestra propia legislación, vemos cómo empezamos a ver las primeras brechas muy claras, ¿no? María da Peña, de nuevo, es una ley que en su momento fue muy relevante porque reconocía que la erradicación de la violencia es un asunto de políticas públicas, y políticas públicas que incorporan una cantidad de órganos del Estado, y eso es lo que llamamos una ley integral, pero se queda en el concepto corta cuando se refiere solo a la violencia en el ámbito doméstico. Entonces, bueno, tenemos esa obligación de generar, de prevenir, sancionar y reparar a la violencia contra las mujeres, que deviene de esta Convención de Belén do Pará, y que tenemos claramente la obligación establecida en la Convención. En los artículos, ¿alguien tiene la Convención a la mano, por favor, que me pueda leer? Y después abro el derecho de palabra, pero vamos a leer el artículo 7 y 8. Artículo 7. ¿Quién lo tiene? A ver, Mila, ¿tienes el artículo 7 de la Convención? Mila Olga Montaldo. Mila. No, no la tengo a mano, pero quería un poco hablar sobre uno de los casos que justamente teníamos que repasar y revisar, y es un caso que particularmente a mí me toca de cerca. Yo resido en Mar del Plata y soy de Argentina, y bueno, el caso de Lucía Pérez fue el caso bastante relevante, ¿no? Y quería aportar en relación a eso y al tema que estabas tratando vos, Luz, es sobre justamente cuáles son y asociarlo al campo algodonero respecto a la responsabilidad, al patrón de conducta de la responsabilidad estatal, ¿no? Cómo omitir estos casos cuando hay responsabilidad de los agentes estatales. En el caso de Lucía Pérez, todo lo que tuvo que ver con la primera instancia, particularmente todo el proceso desde el inicio, los agentes estatales, en este caso los agentes judiciales, y también todo lo que hacía a la cuestión pericial y etcétera, estuvo muy, muy complejizado, muy cuestionado, inclusive hasta dichos públicos, digamos, de quien era la responsable en ese momento de llevar adelante la investigación judicial, que era la fiscal, salir a decir cuestiones que hacían en relación al delito y que no eran ciertas. O sea, hubieron muchas irregularidades y arbitrariedades en relación a la causa, que termina sellándose esa irregularidad y arbitrariedad, digamos, con el fallo, digamos, de primera instancia, el Tribunal Oral de Mar del Plata, bueno, con todo lo que ya sabemos, estereotipo de género, la mala víctima, la buena víctima, la no posibilidad de comprender que Lucía podía tener una autonomía física sobre su cuerpo, que más allá de eso no estaba en disputa, digamos, en el marco del proceso y del delito y del femicidio, pero sin embargo, no hubo ninguna afectación a los agentes estatales que han intervenido durante todo ese proceso. No hubo ninguna afectación, de hecho, los jueces, uno se jubiló y los otros dos jueces siguen en funciones, y la fiscal, que intervino primeramente, está, digamos, con una licencia psiquiátrica. Digo, tratando de asociar la normativa internacional y, a su vez, digamos, cuáles son los comportamientos de estados en relación a esto, ¿no? O sea, me parece que ahí hay una ausencia de respuesta por parte del Estado respecto a la responsabilidad de estos agentes estatales, que bueno, que hoy un fallo de casación viene a decir todo esto estuvo mal, ¿no? Buenísima el comentario, Mila, gracias por tu comentario, porque realmente parte de lo que planteaba anteriormente tiene que ver con eso. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado por la actuación de sus agentes vinculados con cómo reproducimos los estereotipos de género y cómo toleramos el uso de los estereotipos de género en el marco de las investigaciones y los procesos sancionatorios o no?
los casos de violencia contra las mujeres, ¿no? Para las compañeras y compañeros colombianos vale la pena que nos compartan para la semana que viene algunos de los datos que da la encuesta sobre tolerancia a la violencia por parte de los funcionarios públicos, porque lo que hay detrás de esta encuesta, que es muy interesante, es ver cómo naturalizamos la violencia en el ejercicio de nuestras funciones, y en ese sentido hay una tolerancia bastante relevante hacia lo que debería, de acuerdo a la Convención de Belém do Pará, ser sancionado por un Estado que está cumpliendo las obligaciones internacionales a las que se ha comprometido, ¿no? Quería poner un poco el foco en el ámbito de la reparación, que tiene, digamos que es uno de los temas más poco concurridos en el trabajo que venimos haciendo desde el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará, y que vemos que sigue siendo uno de los elementos más complejos, porque si bien es cierto que hay una obligación de generar justicia, esa obligación de generar justicia va acompañada de una obligación de reparación, y esa obligación de reparación en general en nuestros estados no está siendo garantizada, no solo porque no existen los instrumentos ni la conexión entre la obligación de investigar y sancionar la violencia contra las mujeres con el desarrollo de una política pública dirigida a garantizar el derecho de reparación de las mujeres víctimas. Algunas experiencias, como en el caso argentino, que tienen que ver con reparación de los sobrevivientes o las sobrevivientes, niños y niñas, sobre todo sobrevivientes a violencia femicida, pueden ser interpretadas como de alguna manera un mecanismo de reparación de víctimas de la violencia contra las mujeres, pero es evidente que esta construcción todavía no se desarrolla en nuestra región. Nosotros estamos tratando para el año que viene de desarrollar una investigación sobre este tema. Es un punto interesante para investigar. Me gustaría que también, si ustedes tienen comentarios para la semana que viene sobre los mecanismos de reparación de mujeres víctimas de violencia y dónde está puesto el acento sobre esa reparación, ¿no? En el caso concreto, ya no solo de la reparación, como señala el sistema y como ha dicho la Relatoría de Naciones Unidas sobre violencia, sus causas y sus consecuencias, y también la Corte Interamericana, ya no solo poner el acento sobre la reparación concreta a la mujer, sino también sobre las medidas de no repetición de hechos similares, que realmente es lo que identificamos como medidas transformativas del contexto de violencia, donde esa tolerancia termina generando que el propio Estado sea cómplice, como en el caso de Lucía, que comentaba Mila hace un poco, cómplice de una tolerancia y de la reproducción de una violencia a través de un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Un mensaje de impunidad que dice: si usted hizo esto, no se preocupe, ella era culpable. Ella era culpable porque ella se vestía de esa manera, se relacionaba de esa manera y tenía un comportamiento que, en definitiva, la llevó a ser víctima de su propia muerte, porque fue ella la responsable de ser, digamos, la responsable de llegar a un lugar que puso en riesgo su vida. Entonces, quería que tuviéramos en cuenta la reparación como parte de esa obligación de garantizar, esa gran obligación de garantizar, que son las obligaciones, digamos, de marco de los derechos humanos. En esa obligación de garantizar, en el caso concreto tenemos la obligación de prevenir, sancionar, erradicar, pero sobre todo la obligación de reparar, que poco le conocemos o poco le trabajamos o poco le investigamos. Entonces la dejamos ahí para que sea un tema que ustedes también puedan tomar también como análisis en los otros cursos que están haciendo. Luego, dos elementos fundamentales,
que podamos ver, tenemos la existencia entre las reglas primarias y las reglas secundarias en materia de derecho internacional. Las primarias es las que regulan de alguna manera la obligación internacional, y las secundarias aquellas que regulan la consecuencia de esa obligación. Usted está en la obligación de garantizar, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, y usted como Estado es responsable cuando esas reglas han sido violadas, ¿no? Y esto es importante porque además el desarrollo de una y de otra son distintas en términos de obligación internacional. Esa obligación tiene que tener una forma, y esa obligación tiene que ser armonizada dentro del aparato estatal de múltiples maneras, como hemos dicho, como lo dice el artículo 7. Les pedí alguna, no sé si Patricia tiene la palabra, pero quisiera que alguna de ustedes abriera en su página web, o alguno de los compañeros. Tengo a Mila, Patricia, Lucía, no sé quién ¿de quién? Hola. Hola. ¿Está hablando Mary? No. Yo soy Lucía, pero no sé quién más. Ajá. Yo soy Lucía, pero no sé quién más estaba hablando, perdón. Sí, bueno, Lucía, ¿tienes el artículo 7? Sí, el artículo 7. Y el 8. Lo leo, Luz, así desde el principio. Los Estados parte condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia, y en llevar a cabo lo siguiente: abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación. Párate un momento, fíjense. Entonces volvemos a Lucía, ¿no? O sea, esa es una obligación. Vuélvela a leer. Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación. Entonces, fíjense, ya no es solo garantizar que no ocurra la violencia, es garantizar que los agentes del Estado eliminen cualquier posibilidad de que esa violencia ocurra y se comporten de manera de que puedan garantizar ese derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. Entonces ahí hay una primera obligación que tiene que ver con ese aparato estatal, cómo lo diseño, cuáles son las obligaciones de ese aparato estatal. Por eso otra vez, muy importante en el caso de Lucía Pérez ver cuál es el comportamiento. ¿Ese comportamiento de esos jueces fue adecuado o no adecuado? ¿Fueron los jueces que conocieron el caso Fornerón adecuado o no adecuado? ¿Fueron los investigadores en el caso Campo Algodonero adecuado o no adecuado? Digamos, eso es lo que, digamos, por eso es importante leer el artículo para saber dónde están esas obligaciones, porque no es solo debida diligencia. ¿Qué supone la debida diligencia? La siguiente, Lucía. Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Entonces, debida diligencia significa también, ¿no? Yo tengo que garantizar que mi Estado y mis funcionarios y funcionarias actúen adecuadamente. C. Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso. Entonces, C. Yo ya no solo tengo que penalizar la violencia, código penal. No, yo tengo que tener un código civil adecuado que me erradique los comportamientos que generan violencia contra las mujeres. Yo debo tener un código de niñez adecuado que permita que se sancione la violencia contra las niñas. Yo debo tener además un sistema administrativo adecuado que me permita acudir administrativamente a las instancias administrativas contra mis derechos. En las instancias administrativas como mujer han sido violados verbo y gracia, mujeres detenidas, niñas en escuelas, mujeres en centros de salud, cuando todos estos centros son administrados, dirigidos o están bajo la responsabilidad del Estado. O sea, ya no solo me pone la Convención de Belén do Pará en un sistema penal, me pone en un sistema de
administración de justicia en el ámbito de lo civil, en el ámbito de lo administrativo, en el ámbito de lo penal, me pone un sistema legislativo amplio que garantice mis derechos. Entonces ya no solo me saca el tema penal y punitivo, que es un punto, sino que me está diciendo, usted tiene que adecuar su legislación y armonizarla y garantizar que esta legislación en todos sus ámbitos sea una legislación que se corresponda con la Convención de Belén do Pará. Fíjense que hasta hace no mucho, cuando pensamos en violencia, pensamos en Código Penal. Entonces los estados ¿qué hicieron? Los estados hicieron unas leyes para proteger a las mujeres en el ámbito familiar y unas normas penales para sancionar la violencia. Y la mayoría del resto del universo legislativo que debe ser armonizado, estamos en franca deficiencia, ¿no? Siguiente, de adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad. Esas son las medidas de protección. Como ustedes bien saben, la mayoría de las mujeres que acuden a los sistemas de protección aún en nuestra región siguen siendo víctimas de medidas de protección que son absolutamente ineficaces. Medidas de protección que no garantizan que efectivamente la vida de las mujeres no corra peligro. Y lo que hemos encontrado hasta la fecha es que la mayoría de esas medidas siguen siendo medidas que muchas veces las tiene que ejecutar la propia mujer. Es un papel que dice, si el señor B se le acerca, usted dígale que tiene una medida de no acercamiento, ¿no? Como si fuera un escudo que protegiera a la mujer, un escudo invisible que garantizara que las mujeres fueran protegidas no solo en su propiedad, sino también en su vida de integridad física, ¿no? Y esto, obviamente, cuando conocemos quién es el agresor, evidentemente, cuáles son las medidas de protección, y entonces ya nos salimos del tema individual y nos vamos otra vez a campo algodonero, cuáles son las medidas de protección cuando sabemos que hay un contexto de violencia que se da en una zona específica con un grupo de mujeres que están en especial vulnerabilidad. ¿Te puedo hacer una pregunta sobre esto, Luz? La verdad que no lo recuerdo bien, pero tenía entendido, o en su momento había leído un poco sobre el caso de Linda López, Loaiza López, creo que era. Entiendo que ahí también es como que se avanzó un poquito más todavía en términos de responsabilidad estatal respecto a estos hechos. Te quería consultar de paso por ese caso, un poco en el marco de lo que hablabas de la aquiescencia, pero relacionada con este caso específico. Claro, en el caso de Linda, se conoció en Venezuela como Linda Loaiza, pero no sé si Loaiza es un nombre o es un apellido, pero el caso en la corte es Linda López. En el caso, lo que desarrolla, el gran paso que da la corte con Linda López, que lo vamos a ver más adelante, es que analiza de una manera más profunda el papel que jugó el Poder Judicial como un órgano que en definitiva es un órgano que participa en la vulneración y en la violencia contra Linda, en tanto ejerce acciones dirigidas a comprobar que el comportamiento de Linda fue la que llevó a que Linda sufriera los daños que sufrió. Pero vemos el caso de Linda más adelante en las siguientes clases, y entonces ahí vamos a analizar más en profundidad esa acción omisiva o activa del Poder Judicial, que es un poco lo que pasa en el caso de Lucía. En el caso de Lucía no hay una acción omisiva, hay una acción activa, dirigida a demostrar que Lucía o Linda fueron partícipes de la violencia de las que ellas son víctimas. Entonces ahí hay una mirada que es lo que la Corte hace, avanza y dice, bueno, ya no solo usted fue omisivo en su obligación de investigar, sino que usted participa en la construcción de esa violencia, ¿no? Entonces, bueno, quería que viéramos lo de las reglas primarias y secundarias porque de nuevo, y vamos al quinto, vamos a ver el 7 ahorita con esto de las... Obligaciones principales están en el 7. Usted tiene como Estado que garantizar, ¿no? Esto. Sigamos con el
5. Sí, seguimos con el 7. Ujú. Por la E creo que íbamos. Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia y la tolerancia de la violencia contra la mujer. Prácticas jurídicas, que de nuevo es tolerancia. Prácticas jurídicas, lo hacemos siempre, siempre ha sido así. Así se ha hecho, así siempre se investiga. Uno de los temas que tiene que ver con, y que en la Comisión de Naciones Unidas, que lo hemos estado trabajando para investigar los feminicidios, la mayoría de nuestros estados inicia con plantillas de homicidio. ¿Y eso qué significa? Que la mayoría de los fiscales o de los policías o de los funcionarios o funcionarias, las fiscales que inician el proceso de investigación seguían por una ficha de homicidio. Con lo cual, colectar información respecto a un feminicidio o un femicidio, de acuerdo al tipo penal que se haya desarrollado en cada uno de los países, requiere que esa práctica judicial o que esa práctica investigativa sea remontada a que yo no puedo iniciar una investigación por homicidio cuando tengo unas características de una muerte violenta de mujer. O sea, pareciera que la convención me está diciendo, usted tiene que transformar esa práctica. Usted no puede iniciar una investigación por homicidio una vez que usted consigue una muerte violenta de mujer. Esa muerte violenta de mujer tiene necesariamente que investigarse desde el principio como una violación a los derechos humanos de esa mujer y como un crimen que podría estar asociado a razones de género. No lo es, entonces descártelo, pero no empiece descartándolo, que es una práctica habitual en las investigaciones contra muerte violenta de mujeres. Eso por decir un caso muy concreto en términos de femicidio, pero luego pensemos en todos los demás actos de tolerancia, ¿no? Que es lo que veíamos en los casos. Siguiente, vamos rapidito ya en las siguientes para mí. Sí, establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, juicio oportuno, el acceso efectivo a tales procedimientos. G, establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces. Exacto. H, adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta convención. Entonces, fíjense que es todo un aparato, o sea, ese deber de debida diligencia establecido en el artículo 7b, que además es el único justiciable, se analiza en relación a todo lo demás, porque no puede haber debida diligencia si no hay ninguno de los otros literales, no puede haber debida diligencia si no hay una legislación que establece el daño, no hay debida diligencia si no hay legislación que establece la reparación, no hay debida diligencia si las personas que investigan no tienen educación en materia de género para poder reconocer cuando se da la violencia contra las mujeres por razones de género. No puede haber debida diligencia independientemente de que yo investigue y sancione si no hay una adecuada reparación. Entonces tenemos que leer esa debida diligencia como un artículo completo, no solo registrado en el 7b. Y entonces lo que venimos a ver es que la reparación o la responsabilidad internacional se da no solo por la violación del derecho establecido en el tratado, sino que además esa violación y esa reparación se tiene que contar desde el momento en que ocurrió el hecho. No solo desde el momento en que se sentenció el hecho, sino desde el momento en que ocurrió el hecho, y eso es relevante en términos de reparaciones, ¿no? Luz, quisiera hacerte una pequeña consulta. ¿Sí? No sé si vamos a trabajar en algún momento el concepto de juicio oportuno, pero para mí es un gran tema, sobre todo porque nosotros tenemos lo que se conoce como suspensión de juicio a prueba, y si no es oportuno, lo dejamos para la clase que lo charlemos. Pero me parece interesante hacer un pequeño análisis de este tipo de solución alternativa al conflicto, sobre todo cuando se trata de cuestiones de violencia contra las mujeres. Tengo una postura absolutamente terminante en el tema,
que no estoy de acuerdo a las suspensiones de juicio a prueba en los casos de violencia contra la mujer. Hemos insistido en los dictámenes presentados en todas las salas de casación y hemos logrado que la casación tenga una postura, si bien no en un sentido plenario, pero que tenga una postura en este sentido, y no se permiten las suspensiones de juicio a prueba en los casos de violencia contra la mujer o contexto de violencia contra la mujer, que es un tema muy interesante, sobre todo en las desobediencias. Te consulto esto, si lo vamos a trabajar en otro momento o si es uno de los cosa. indicadores, la prohibición expresa del uso de la práctica, porque el comité ha venido reiterando, y reiterando específicamente el Estado argentino, que deje de utilizar esos mecanismos. Pero lo vamos a ver en el... Perfecto. Cuando veamos la... Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, un poco lo que está aquí es lo que ya hemos venido hablando. Digamos, aquí las obligaciones básicamente ya no son solo obligaciones de no hacer, son obligaciones también de hacer, y por eso es el gran cambio de paradigma de la Convención de Belén do Pará. Y bueno, algunos de los temas que ya hemos hablado el día de hoy, que tenemos volteamos la mirada a ver ya no solo el ámbito familiar, ya vemos los patrones de impunidad que nos compartía Lucía con el caso María Peña, la necesidad de comprender que esos actores no estatales, y hay una combinación en la violencia contra las mujeres, porque tenemos los actores estatales, que son estos mecanismos de impunidad que se van estableciendo a través de los funcionarios que investigan, de los o las funcionarias que administran justicia, pero también el acto del tercero que originó el hecho inicial, ¿no? Vemos también el caso de Eli Franco versus Guatemala, donde también hay un desarrollo importante de estereotipos de género muy parecido al caso en González y otros, sobre todo porque en el caso de Eli Franco, a la joven, a la madre, la joven y la construcción de la investigación está muy parecido al caso de Lucía, construido sobre la base del comportamiento de Marisabel, más que sobre la base de los indicios que habían del desaparecimiento de Marisabel en la fecha y en la hora. Luego vimos todo lo que se refiere a ese riesgo de vulneración, el contexto, muy rápidamente, lo que vemos en el contexto de Campo Algodonero, que es lo que dice la Corte, pero que también lo vemos en otros contextos, como decíamos, cuando ya en el caso de María Peña. El caso de María Peña no es único, es un contexto de impunidad generado en todos los casos de violencia doméstica, porque el Estado no toma medidas concretas para salvaguardar la vida o la integridad de las mujeres víctimas de violencia doméstica. Entonces, poner el riesgo como un elemento sustantivo y relevante para analizar si el Estado cumple o no cumple con las obligaciones. Por último, nos queda, en los casos de violencia sexual, la Corte ha tenido importantes desarrollos, yo creo que son incluso la mayoría de los casos que tenemos frente a agentes estatales. Tenemos un amplio desarrollo para que ustedes lo tengan, tanto en el caso Castro, que es cuando la Corte empieza a plantearse que la violencia sexual no solo tiene que ver con penetración y tiene un impacto diferencial en las mujeres, sino en los casos Valentina e Inés Fernández contra México, en los casos del Mozote y en los casos de las dos R's, porque además tienen elementos comunitarios de la vida de las mujeres indígenas y el impacto que tienen no solo ya a nivel individual, sino también colectivo, y el uso de los cuerpos de las mujeres como territorios de guerra, ¿no? Yo creo que son elementos que es importante que han venido desarrollando la Corte. De nuevo volvemos a retomar el tema de la reparación como obligación inmediata. Usted tiene que reparar a la víctima como Estado y tiene que establecer medidas de no repetición. Son elementos relevantes que la Corte desarrolla y continúa profundizando en el resto de las decisiones y que desarrolla desde la decisión de Campo Algodonero. Bueno, estamos pasadas de tiempo. Sí, claro. Las que se quieran quedar se pueden quedar a hacer preguntas, pero ya la clase formalmente termina porque terminaba hace 5 minutos. Perdón. Yo tengo un comentario, pregunta. Qué pena que interrumpa así. Sí, no. Es que desde que leí el caso de Campo Algodonero y más con esta clase, viene a mi mente el caso de Rosa Elvira Celi en Colombia, que si bien da origen a la ley
que lleva su nombre, a la ley que tipifica el feminicidio. No sé si todas conocen el contexto. En 2016, a raíz de la demanda que interpone la familia contra el distrito de Bogotá, contra la alcaldía y contra la policía, pues por no haber prestado la atención debida y no haber prevenido el feminicidio, el agresor. Sí, listo. Rosa Elvira salió, fue llevada por un compañero de trabajo. Era una mujer vendedora de dulces que estudiaba en la jornada nocturna, sale con su compañero a departir. Él ofrece llevarla a la casa y en lugar de llevarla la desvía por un lugar de Bogotá que es el Parque Nacional, un lugar solitario, la golpea, la viola, la empala. Bueno, esta mujer llama a la línea de atención de emergencias, solicita el rescate, pues la ayuda porque alcanza a sobrevivir. Es conducida a un hospital donde muere producto de las agresiones. En la demanda que la familia de Rosa Elvira Celia hace contra el distrito y contra la fiscalía y la policía por no haber prestado la atención adecuada, uno de los argumentos es que este hombre tenía una orden de captura por una agresión anterior a una mujer, tenía antecedentes y no había nada en relación con esos antecedentes que le permitiera a Rosa Elvira prevenir. Sin embargo, en 2016, la Alcaldía de Bogotá, la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá, en cabeza como de la jurídica, contesta que es culpa exclusiva de la víctima. Me perdonan que yo no soy abogada, entonces yo estoy aprendiendo de ustedes un montón de lenguajes, lo mismo es el campo de la educación en ciencias sociales, entonces algunas cosas me las demoro un poquito más. Entiendo que la culpa exclusiva de la víctima tiene que ver, por ejemplo, cuando usted como peatón no cruza por el puente peatonal o por el sendero adecuado y lo atropella un carro, ¿sí? Es culpa suya por no utilizar el mecanismo de protección. Y parte de lo que argumenta la Secretaría de Educación, si me fallan las palabras textuales, es que si Rosa Elvira no hubiese salido esa noche a departir con sus amigos, no estaríamos lamentando su asesinato, ¿sí? Que es culpa exclusiva de la víctima porque a esa hora ella debería estar en su casa, como así, literal lo dice la respuesta de la alcaldía, debería estar en su casa y que todos en el colegio, en la nocturna, conocían del comportamiento raro del agresor, que además ella permitió que ser conducida a este lugar desolado donde la asesinaron. Le falta decir que pidió ser asesinada. Entonces, digamos que ahí también yo encuentro, porque quien hace estas declaraciones es el gobierno, ¿no? Es la alcaldía de Bogotá en cabeza de una persona de la oficina jurídica. Con mayor gravedad es una mujer quien emite esta respuesta jurídica y creo que ahí está muy claro, para mí desde el principio, cuando empiezo a leer esto de Campo Algodonero, cuando escucho la clase anterior, queda muy claro cuáles son los estereotipos con